Ya, a ver. Entonces, hola, muy buenas tardes. Nosotras somos estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad UDLA de las Américas. Estamos culminando nuestro último semestre y queremos hacer una entrevista sobre el abordaje del acoso escolar a una profesional o a un profesional del DS. Entonces, bienvenida, Jimena Brito. En este momento voy a leer el consentimiento, tanto para tener el respaldo de ambas partes, ¿ya? Entonces, gracias por su participación en esta entrevista. Somos estudiantes de Psicología de la Universidad de las Américas y en la materia de abordajes psicosociales debemos realizar una entrevista a una profesional especializada para indagar sobre el acoso escolar. La información que nos brinda es completamente confidencial y su nombre no serán revelados ni utilizados relacionándolos con los que diga en la entrevista. Pedimos su autorización para grabar la entrevista. La información grabada será de uso exclusivo de la investigación y este material va a utilizarse como parte de la clase. Esto quiere decir que solo va a ser utilizado para fines académicos. Usted puede negarse a responder a cualquiera de las preguntas realizadas en cualquier momento. Y si es muy amable de mencionar su nombre, por favor. Ya, mi nombre es Jimena Brito. Ya, muchísimas gracias. Y si tiene claro lo que acabo de mencionar, ¿está de acuerdo para continuar con la entrevista? Sí, estoy de acuerdo y sí tengo clara la idea. Ya, muchísimas gracias. Entonces, ya, para iniciar con la entrevista, gracias de parte de usted. Nosotras somos María Gracia Izquierdo y mi compañera Giselle Ponce. Bueno, como primera pregunta, nosotras construimos esta y es de la siguiente manera. ¿Cómo se maneja a nivel institucional el acoso escolar? O sea, el bullying. Bueno, trabajamos desde los ejes de acción, ¿no? Que te emite el Ministerio de Educación, en donde tú tienes que trabajar mucho el tema de prevención, ¿sí? Entonces, una vez trabajado en prevención con toda la comunidad educativa, se pueden generar campañas, talleres, y dentro de estas campañas muchas veces o en el contexto educativo se pueden detectar diferentes accionares en base a acosos, ¿no? Entonces puede ser bullying, en fin. Una vez detectado, se hace el proceso de intervención, de trabajo y abordaje y de remisión a profesionales externos para poder tratar y ayudar de manera asertiva y adecuada a las personas involucradas en la situación. Además, se trabaja mucho en el contexto educativo, respetando también las rutas y protocolos de acción que te da el Ministerio de Educación. Sí, con acuerdos y compromisos. Eso. Muchas gracias, Jimena. Nos queda mucho más claro cómo es que, un poco a nivel general, cómo es que se maneja el acoso escolar o el bullying. Como segunda pregunta, le queríamos preguntar cómo actúan las autoridades frente a un caso de acoso escolar, las autoridades del colegio. ¿Autoridades específicamente quién? O sea, por ejemplo, el DESE. Ya, ¿cómo el DESE actúa ante un caso de acoso escolar? Ya se detecta el caso, se hace el proceso de intervención, se sigue la ruta o protocolo del Ministerio de Educación, se llama a las partes, se hace el seguimiento, se hace la intervención en el caso de los estudiantes. Mucho hay la mediación, el tema de resolución de conflictos, se hace también intervenciones áulicas. Antes con esta modalidad virtual se hace actividades de intervención áulica para poder mediar, más que mediar, llegar a sensibilizar, esa es la palabra, sensibilizar a todos los estudiantes y evitar situaciones mayores. En el caso específico, sí se llama a un proceso de intervención y también a derivación de profesionales externos. Por ejemplo, si hay un tipo de violencia o algo, prevenir la violencia y trabajar
tanto con la familia del agresor y con la familia del niño que ha sido agredido o la niña que ha sido agredida. Entonces trabajamos en derivación con profesionales externos, entonces para ver qué está pasando en este caso con el niño agresor, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tal vez la dinámica familiar? Se hace el acompañamiento por parte del DESE, se hace el proceso de acompañamiento. Una vez que ya tengamos referencia del profesional externo, se hace el acompañamiento y el seguimiento. Sin embargo, en todo este proceso, el DESE está de manera activa presente, tanto en el aula, en el proceso académico, en el proceso comportamental, y se socializa con toda la comunidad, con todos los involucrados, con los docentes para estar pendientes del caso, para no dejar aparte el caso, sino estar siempre alertas para evitar que se repita este escenario. Ya, muchísimas gracias. O sea, como observamos, es como todo un proceso, ¿no? Pero ustedes se acogen bastante a lo que menciona el Ministerio de Salud Pública. Entonces estamos viendo que tiene relación con las leyes, con las políticas, y con todo eso ustedes van como solventando todos estos casos. Ahora me queda a mí una duda, y es que como esta es una entrevista semiestructurada, hay preguntas que vemos que son oportunas hacerlas a medida que va pasando la entrevista, pero mencionó un término interesante que al menos nosotras no sabemos o no lo habíamos escuchado, y quisiéramos saber qué es la intervención áulica. Ya, a ver, en un proceso o en una situación de acoso, no solo está involucrado un estudiante, siempre hay un grupo de estudiantes involucrados. Y trabajar en convivencia armónica es sensibilizar a todos los estudiantes dentro del grupo o a toda la comunidad educativa. Entonces, por ejemplo, ya depende de la situación, porque también es de esta parte diagnóstica, donde tú ves en qué grado tal vez pertenecen los niños agresores, en qué grado están los niños agredidos, se puede hacer. Entonces vamos trabajando con los grupos, puede trabajar el DESE o los docentes tutores o de asignatura en intervenciones. Entonces tú le das un tema, valores, el tema de convivencia armónica, temas de derechos humanos. Entonces estas intervenciones áulicas te permiten sensibilizar a los niños del maltrato o accionares para evitar este tipo de situaciones que afectan a otra persona. Entonces, de manera discreta, sin dar nombres ni nada de eso, tú ya estás actuando sobre el tema que está generando un conflicto a nivel institucional o grupal. Muchas gracias, Jimena. Sí, me queda más claro, y justo usted hablaba de la importancia de sensibilizar, ¿no? No solo intervenir con el niño que sufrió el acoso, sino intervenir como con todo su contexto. Y de aquí nace una pregunta, que es si usted cree que los estudiantes del colegio tienen como suficiente información sobre el acoso escolar y también los efectos que puede traer a nivel psicológico. Es decir, cómo puede contribuir el acoso escolar con el malestar psicológico de quien lo sufre. Bueno, yo creo que este tema es encuentras en todo lado. Lo que considero en que los estudiantes no tienen el aprendizaje adquirido de este tipo de situación, porque tienen capaz toda la información, mas no saben cómo manejar el tema de empatía, de equidad, de sensibilidad, de relacionarse con el otro, que ya va un poquito determinado a cómo maneja cada uno sus emociones. Entonces, creo que de haber información de toda la comunidad educativa, todas las instituciones, creo que siempre se trabaja mucho en estos temas del acoso, del valor al otro, de respetar al otro, de cultura de paz, de convivencia armónica. Creo que son temas que están siempre presentes. Ahora, lo que sí considero es que no está dentro de un aprendizaje significativo en los valores o en las actitudes ya personales de los estudiantes. Entonces ya nace ahí otros factores, ¿no? La dinámica familiar, su relación entre pares, sus conflictos internos, su manejo de emociones, en fin, ¿no?
más allá de esta pregunta, creo que está relacionado también a su infancia y factores así. Claro, comprendemos, o sea, no es como tan causal, no es tan lineal, sino hay muchos factores que intervienen dentro de esta problemática, ¿no? Bueno, a continuación tenemos esta pregunta igual, que es súper importante, que es dentro de su contexto escolar, o sea, de donde usted trabaja y ejerce su profesión. ¿Cuál cree que son los principales factores del acoso? Los principales factores del acoso. Creo que las dinámicas disfuncionales, la parte de no trabajar desde tempranas edades, el tema de salud mental, hace que existan personas violentas, ¿no? Y eso da un factor como el acoso escolar, que es un tipo de violencia. Entonces es una cadena. Claro, totalmente, entiendo. Y a partir de esta cadena también nos gustaría saber cómo se trabaja como en su colegio, principalmente donde usted trabaja, cómo trabajan el tema del acoso a nivel familiar. Bueno, se trabaja desde un POA, ¿no? Como yo les venía diciendo, tenemos desde el Ministerio de Educación tenemos el manual de funciones del DESE. Entonces, en este modelo nos da los pilares de acción, los ejes de acción, que está el tema de prevención. Entonces, tú en toda la comunidad educativa, en todo el contexto, en toda la época de aprendizaje, en todo el año escolar, tú vas trabajando estos ejes de acción, como el de prevención. Entonces, trabajas talleres. Actualmente, bueno, se trabaja ya la asignatura de desarrollo humano integral, que nos permite trabajar temáticas de derechos humanos, de relacionarse con los demás, el tema de salud mental. Y adicionalmente, nuestra institución este año va a implementar como escuela para padres, talleres para estilos de crianza, que nos va a permitir desde cortas edades trabajar asertivamente con nuestros hijos, porque tú puedes decir, no le pegues a alguien si desde casa tú ya estás trabajando con técnicas aversivas, ¿no? Entonces no hay congruencia en este tema. Eso. Chévere, chévere, sí, me parece genial que implementen esta parte fundamental realmente, que es trabajar con los padres, ¿no? Desde la familia, desde todo este sistema de modelo de crianzas, me parece súper bacán y súper importante sobre todo, porque claro, hay que ser coherentes, no sirve de nada si es que en el colegio tú promueves algo diciendo, por más coherente que sea, en el hogar sabemos que es 50-50, ¿no? Es un factor que está interviniendo, que influye en las conductas de los estudiantes. Y con esto también quisiéramos preguntar, en caso de que haya algún caso de acoso escolar, el DESE, ¿bajo qué protocolo interviene? Ya entendimos toda esta parte del ministerio, que existen todos estos talleres, que también existen todos estos procesos, pero ¿bajo qué protocolo? ¿Cómo se llama? ¿Qué direcciones tiene? Todo eso. O sea, es que toda institución educativa ya tiene marcado las rutas a seguir. Creo que no instaurar algo que ya está estipulado es muy complejo, ¿no? Porque ya te dicen, a ver, paso a paso. Si detectas este caso, tienes que hacer la intervención, la derivación, todo el seguimiento, el apoyo y el acompañamiento. Ya creo que está estipulado en todas las instituciones educativas. Entonces, no sé cómo explicar desde ese punto. Claro, pero nosotros nos referíamos más porque nosotros realmente no conocemos mucho del tema, por eso estamos haciendo la entrevista para conocer más. Si el protocolo tiene algún nombre, como por ejemplo existen protocolos mediante los cuales se diagnostica,
nosotros como psicólogas, que son el DCM, el CI, entonces nosotros queríamos saber si para el acoso escolar el protocolo tiene algún nombre, pero quizás no lo tiene, pero es una pregunta que igual planteamos un poco desde el desconocimiento, porque lo que queremos con esta entrevista es como aprender más. Ya, o sea, el Ministerio de Educación te plantea ya las rutas y protocolos de actuación en casos de violencia, ¿sí? Entonces ya tú tienes la ruta, se llaman rutas y protocolos de acción. Entonces, que toda institución educativa debe manejarlos y seguir eso, porque en el caso de alguna violencia o de algún abuso, ¿no? De un presunto abuso sexual, entonces ya tú tienes el protocolo y no puedes cambiar este protocolo porque cuando tú remites el caso al distrito, te revisan y te verifican el paso a paso que seguiste desde los informes de hecho y todo. Entonces, en el Ministerio de Educación ya nos da este accionar. También tenemos el manual de resolución de conflictos entre pares, ¿no? Que también ya nos da el Ministerio de Educación. Ya, entonces nos queda mucho más claro que ustedes se manejan básicamente por protocolos que ya están estipulados, que vienen desde el Ministerio de Educación y que todas las escuelas, todos los colegios se deben basar en el mismo protocolo, más con el manual de resolución de conflictos de pares. Es así, ¿no? Muchas gracias. Entonces, un poquito desde esta pregunta también, nos gustaría saber cuáles son las rutas de actuación mediante las cuales se manejan en casos de acoso. Usted hace rato mencionaba intervención, derivación, apoyo, acompañamiento, ¿y son estas las rutas o las rutas son otra cosa? Y eso te digo, tanto las rutas de violencia, el abuso de acoso y todo eso tienen ya estipulado dentro del Ministerio de Educación. Hay unas manitos, hay unos caminos a seguir. Te va indicando qué tú tienes que hacer desde quién detecta el caso, porque no necesariamente el DS detecta el caso, puede detectar el docente, puede detectar cualquier miembro de la comunidad educativa, incluso un padre de familia te viene y te dice, mire, pasó esto. Entonces, desde ese punto tú ya partes de un informe de hecho, que se va remitiendo desde la persona que tuvo la primera información hasta el rectorado, que es la persona en la cual va a poner en conocimiento en el caso de un acoso, ¿no? de un tipo de violencia o un presunto abuso. Entonces ya se pone en conocimiento al distrito, ¿sí? Entonces todo es un escalón que tú tienes que seguir con los formatos que ya te da el ministerio. O sea, en eso sí, no hay un campo de autonomía, no hay un campo dentro de una institución educativa que tú puedes decir, no, yo no hago el informe de hecho, porque eso no es importante aquí, no, o sea, tú tienes que seguir el paso a paso que ya te da el manual de las rutas y protocolos para todo tipo de violencia, violencia psicológica, conflicto entre pares, presunto abuso, incluso hay una ruta para lo de drogas y consumo de sustancias o psicoactivos, o sea, ya te da el Ministerio de Educación todas estas rutas y está a la mano de cualquier persona. Tú lo puedes buscar tranquilamente que están las rutas y protocolos. Es por eso que yo decía, en esa parte no es autónomo el DS, porque ya está estipulado. Es un cumplimiento que tú debes hacer, porque en el caso de tú no seguir la ruta como te está emitiendo el Ministerio de Educación, tú cometes una negligencia y eso va en contra tuya porque no estás ejecutando bien el proceso. Sí. Entonces, el objetivo también es, en el caso de un abuso, ¿no? No revictimizar a la persona agredida. Entonces, todo eso tú ya tienes estipulado en estas rutas. Claro, claro, se entiende. Y en este sentido, topaste igual una palabra súper importante, que no hay mucha autonomía. O sea, no puedes tú tomar acciones individuales desde lo que tú pensarías, o yo qué sé, desde una teoría que existe, sino tienes que regirte estrechamente a lo que dice el Ministerio, ¿no? De Educación. Entonces,
en ese sentido, ¿qué tan limitante es que no haya una autonomía para, yo qué sé, que en caso de que sabemos que sí, es positivo, es bastante agradable para los estudiantes que exista como un régimen a nivel legal que les esté cubriendo, que les esté protegiendo, ¿no? Sobre todo a la víctima. Pero no todos los niños son iguales, no todos los estudiantes son iguales. Habrá casos en los que habrá casos en los que alineándonos a la ley salga mucho mejor, o sea, haya mejores resultados, y habrá otros casos en los que no, en los que este proceso le molesta a la familia, el niño no entiende. Entonces, más o menos, ¿qué tan limitante es que no haya esta autonomía? O sea, específicamente, por ejemplo, en el caso de resolución de conflictos, en el caso de un conflicto entre pares, por ejemplo, de bullying, ahí tú puedes dar un abordaje como mediación. El objetivo es llegar a la mediación y cumplir con una cultura de paz, ¿me entiendes? En ese caso, es como que ahí tú puedes dar un abordaje autónomo. Yo voy a hacer a la semana 5 intervenciones en el aula, en diferentes paralelos, puedo hacer campañas sensibilizando, pero ya en el caso, te pongo un caso específico, digamos que viene un niño y te trabaja algún tema de acoso dentro de la institución educativa. Entonces, digamos que tú resolviste, tú llegaste a un proceso de mediación con los padres, con los niños, y llamaste a los padres de familia, pero es un caso reincidente. Entonces, el padre de familia puede en ese momento ir a denunciar en el Ministerio de Educación, y posiblemente el Ministerio de Educación o en el distrito te vienen a hacer auditar a ver si es que tú cumpliste adecuadamente estos procesos. Entonces, si hiciste bien las intervenciones, si trabajaste, si llegaste a mediación, si llegaste a resolver el conflicto, si trabajaste en campañas, ¿qué fue todo? ¿Cuál fue todo tu proceder? Entonces, por eso sí es importante el cumplimiento de las rutas y todo lo que te va diciendo los acuerdos, ¿sí? Muchas gracias, Jimena. Sí, nos queda muchísimo más claro. Ahora, bueno, remontándonos un poco a esta nueva normalidad que hemos experimentado todos como estudiantes, le quería preguntar qué otras nuevas formas de acoso escolar usted ha podido observar en la modalidad virtual. Bueno, en el caso, por ejemplo, yo soy nueva en esta institución educativa que ahorita estoy trabajando, pero yo venía ya trabajando en otra institución, entonces hubo un momento en que hubieron estudiantes de la otra institución, ¿no? Hubieron estudiantes de 10º de básica que empezaban a mandar por las plataformas digitales, por los chats privados, mandaban mensajes agresivos a otros estudiantes, o mandaban, por ejemplo, imágenes fuera de contexto, con temas ya sexuales. Eso ya era muy reincidente. Entonces, claro, tú ya siendo del bachillerato coges y eliminas. Entonces luego es el conflicto porque muchos padres dicen, no es verdad, mi hijo no mandó eso, no. O yo estoy al lado de mi hijo y mi hijo todo el tiempo está atendiendo clases. Entonces, no, el tema de la virtualidad hizo que se trabaje mucho el cyberbullying, ¿no? Que desde ese punto, sí, el acoso, el tema, pero no se llegó a sensibilizar porque muchos de los estudiantes no estaban presentes cuando tú hablabas o tratabas de sensibilizar, estaban en otro tema. Entonces fue muy difícil llegar a procesos de sensibilización con los estudiantes a través de esta modalidad. Claro, o sea, lo que vemos es que no es que la escuela o el colegio es un contexto donde exclusivamente se da acoso escolar, sino que vemos también otras formas que se prestan para esto mismo, y que a la final, si es que no
se observa de raíz el problema, específicamente con el agresor y específicamente también con la víctima, no se trabaja, esto se sigue promoviendo en cualquier contexto, en cualquier realidad, ya sea de forma presencial, ya sea de manera virtual, y también observamos que no es tan producente esto de la sensibilización, hablando de manera virtual. Nos quedan unos minutitos, entonces te vamos a mandar otra reunión, ¿ya? Para terminar con las No hace tres. falta porque me regalaron más tiempo. Ah, ¿te regalaron más tiempo? Ah, ya, buenísimo. Entonces, buenazo, ya. Con eso no tenemos ya un conflicto. Pero entonces vemos que el tema también de sensibilización hay que quizás buscar otras estrategias, ¿no? Que se acomoden en este modo virtual, porque quién sabe también cuánto tiempo se lleve a cabo lo de la modalidad virtual y se sigan dando las clases en esta modalidad. Entonces, sí, precisamente eso. Y en este sentido también queremos conocer qué tipo de actividades, aparte de los talleres, se lleva a cabo para concientizar y visibilizar el acoso escolar. Y por supuesto, aparte de campañas, o si es que solo tienen como estas dos estrategias y estas dos formas de concientizar el acoso escolar, que nos explique más a detalle qué se hace dentro de estos talleres, dentro de estas campañas. Ya. Bueno, como te dije, dentro de esta institución educativa, actualmente no sé cómo lo abordaban. Te hablo un poquito de mi experiencia laboral. En la otra institución educativa trabajábamos con talleres, entonces todos los profesores mandábamos mucha infografía o videos elaborados por el DC, videos de qué es el maltrato, como conceptos, ¿no? Conceptos lúdicos a través de imágenes para que el niño o los adolescentes entiendan un poquito de este tema de maltrato o este tipo de dificultad entre pares. Entonces trabajas con toda la comunidad educativa, Comité Central de Padres de Familia, docentes, autoridades, con la finalidad de dar un mensaje del tema o de la temática. Adicionalmente, en los talleres o en la semana que se hace, tú pones un tema a la campaña. Digamos, tú te cuidas, yo te cuido, ¿ya? Entonces, más o menos como estos temas de campaña que bombardeas, entonces todos usamos esos logos de tú te cuidas, yo me cuido, yo te cuido, así. Temas plus que les pueda llamar la atención a los estudiantes. Y de igual manera buscamos profesionales externos, estudiantes que ya se han graduado o psicólogos externos o profesionales de derechos humanos que puedan venir a dar talleres o charlas a los estudiantes para que se puedan trabajar. Y además trabajamos con el docente tutor o docentes encargados, trabajamos de estas temáticas ya con los grupos. Entonces, el objetivo es sacar un producto. Entonces, el estudiante puede presentar una infografía, no sé, los estudiantes pueden presentar un mapa conceptual, lo que sea, pero con la de que saquen un producto y ellos entiendan el concepto de la campaña. Más o menos así. Perfecto, Jimena, muchas gracias. Y para ya finalizar con nuestra entrevista, nos gustaría que como profesional nos diera su criterio en cuáles son los aspectos que cree que se debe de seguir trabajando para erradicar, obviamente, en la mayor medida posible el acoso escolar. Yo creo que se debe trabajar mucho en el tema de salud mental desde la primera infancia y la dinámica familiar. Una vez estructurado esto, básicamente vamos a tener mayor empatía, mayor resiliencia y nos va a permitir como seres humanos trabajar equitativamente. Eso. Muchísimas gracias, Jimena. Ha sido muy valiosa toda la información que nos ha brindado. Para nosotros ha sido también un gusto poder conversar con usted, que nos diera también su criterio, su análisis personal sobre muchas cosas que pusimos acá sobre la mesa en la entrevista.
Listo, muchas gracias a ustedes. Gracias, Jimena, muchísimas gracias. Espero tenga un excelente día y gracias por su colaboración. Es muy importante crear estos espacios para seguir conversando porque a pesar de que se habla mucho, sigue evidente esta problemática y seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo, conocimos más definiciones, más palabras en cuanto a esto y muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Pasen bien, chicas. Chao, cuídate.